Continuamos con más en Entre Noticias. Ya está con nosotros el señor Antonio José Mateus. Él es abogado especialista en Derecho Civil y Garantías. Bienvenido, buenos días. Gracias, Yomar. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, nosotros vamos a estar tocando el tema de procesos civiles o penales en materia de tránsito. Correcto, correcto. ¿Qué nos puede decir sobre estos procesos? Yomar, mira, interesantísimo porque está en el día a día, en lo que estamos viviendo con todo el tema del tránsito, la gran cantidad de matrícula de vehículos que hoy por hoy tenemos en nuestras autopistas, en nuestras carreteras, y incluyendo incluso los vehículos que son las motos, que también son considerados en la ley de tránsito como vehículos, en los cuales frecuentemente se están dando los eventos con lesiones, con fallecimientos, que no solamente entorpecen la circulación, sino que producen delitos, y estos delitos tienen sus consecuencias, bien sea por vía administrativa, bien sea por vía civil o bien sea por vía penal. Bien, ¿cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, hablando en materia de tránsito? Perfecto. Los derechos están perfectamente consagrados en nuestra legislación. Ciertamente dentro de la legislación de tránsito tenemos instrumentos que bien nos amparan, empezando por el Código Civil en materia cuando son daños, es decir, cuando me causan un daño, hay un artículo, el 1185, que es la norma rectora, en el cual te dice todo el que ocasione un daño a otro debe repararlo. Eso involucra que si te produjeron un daño producto de un accidente de tránsito, tú tienes la posibilidad de poder ir a ejercer las acciones frente a los tribunales civiles para que se te indemnice ese daño. A la par que tienes una acción frente a las compañías de seguro que tiene ese vehículo, que la compañía de seguro son garantes. Esa es la denominación que le da la ley, como garantes aseguradores. Es decir, yo puedo ejercer mi acción frente al titular o al propietario de ese vehículo que me causó un daño, o puedo ejercer la acción frente al garante. Eso por la vía civil. Por la vía penal, y se apertura un procedimiento penal en el momento en que hay lesionados o fallecimiento, inmediatamente decimos los abogados de oficio. De oficio significa que aunque la víctima quiera o no quiera, el procedimiento se apertura porque hay un ente rector jurisdiccional que apertura un procedimiento. Esa apertura de ese procedimiento penal se inicia en la Fiscalía del Ministerio Público como órgano instructor, órgano rector de toda esa acción penal. En los casos donde hay lesionados y fallecimientos, normalmente los vehículos quedan retenidos, y hay una razón que podemos conversar un poquito más adelante para que queden retenidos, y los conductores pueden o no quedar detenidos dependiendo del procedimiento, si es flagrancia o no lo es. Bien, hay algo muy de moda. Estamos en un semáforo esperando para cruzar, viene un motorizado, nos pisa un pie, se va. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo denunciamos eso? Fíjate, la circulación vial está rectorada, está vigilada por los órganos de competencia de tránsito. En este momento, el Cuerpo de Tránsito y Terrestre se fusionó con la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, la Policía Nacional Bolivariana hoy en día tiene funciones de tránsito. Entonces, esos pequeños daños que se nos generan en la cola, debería ser ese fiscal de tránsito que está ahí, nosotros acudir a él y decirle, mire, me acaba de pasar esto. ¿Ok? Y esa persona radiar a ese motorizado o a ese vehículo que me chocó y se fue, radiarlo y detenerlo. ¿Ok? Y ¿Es decirle, señor, posible radiarlo? bueno, debería ser, ¿no? Es el deber Es ser, el deber. es el deber ser. Hoy por hoy sabemos cómo están las carencias de nuestros órganos policiales. En el caso de la Policía Nacional tiene una doble función de gran envergadura, porque es el tema de la seguridad y también el tema del tránsito vial, ¿no? Entonces imagínense esos dos grandes problemas por un ente, una sola policía, ¿no? A la par de las policías municipales que hacen en los municipios esas funciones de tránsito, pero muy localizadas, pues, en su municipio. Bien, otra de las preguntas que tenía pendiente era la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las sanciones para esas personas que cometen esa infracción? Bueno, hay un procedimiento administrativo que se genera con la multa. Es decir, esa persona si infringió cualquiera de las normativas de tránsito,
¿ok? El ente que vigila, el ente rector administrativo, llámese la Policía de Circulación, llámese la Policía Nacional, Tránsito Terrestre, tiene la posibilidad de generar una multa, ahí, en primer lugar, ¿ok? Después, esas otras acciones que tú puedes tener son aquellas que, como te dije, puedes ir a los tribunales civiles, ya en un carácter mayor de tu daño, porque cuando hablamos de indemnizar el daño, no significa si es pequeño o grande, el daño es uno solo. Entonces tú tienes la posibilidad de ir a esos entes. Y cuando es materia penal, es decir, hay una lesión o hay un fallecimiento, pues en ese momento se genera todo un procedimiento, todo un juicio penal en el cual hay un ente rector penal, un fiscal del Ministerio Público que va a ver cuáles son las acciones y los delitos que se cometieron y cuáles son las sanciones penales que esos delitos van a tener. Bien, hablando de las sanciones, a las personas les duele mucho lo que es el dinero. Entonces hablemos un poco en bolívares. ¿De cuánto van estas unidades tributarias que se deben cancelar en estas multas? Van a variar dependiendo del delito, ¿ok? O van a variar dependiendo del ilícito, sería lo adecuado, ¿ok? Es decir, circular en flecha o doble vía, lo que nosotros conocemos comúnmente como flecha, tiene una cantidad de unidades tributarias que la persona podrá o tendrá que pagar. Sin embargo, atención, ¿no? Es importante determinar que ese pago de esas unidades tributarias puede de alguna manera variar dependiendo si tú recurres o no, porque tú puedes apelar la multa. La multa es como una especie de decisión administrativa, como que si fuera un pequeño juicio donde hay una decisión y tú puedes apelar esa multa, porque puede ser de que no te hayan vulnerado tu derecho al tomar esa multa. Cuando tenemos un accidente de tránsito y de repente chocamos con un poste, ¿cuánto vale esto para una persona que chocó? Que las personas mayormente se van. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se dan a la fuga cuando se choca con algo del país, con algo que pertenece al Estado? Con un bien público. Con un bien público. Seguro. Bueno, es un poco nuestra cultura y nuestra idiosincrasia de forma errada, ¿no? Creer que porque es un bien público a nadie le duele, bueno, es parte de estos desvalores que tenemos, ¿no? Precisamente es lo que más nos debería valer, ¿no? Es lo que más debería dolernos. Porque si bien es cierto que tú tienes bienes privados, particulares, los bienes públicos son de todos, entonces debería dolernos. En ese momento en que tú chocas a un poste y te vas, bueno, ahí debería generarse nuevamente un procedimiento en el cual se localice ese vehículo y te pueden localizar. Tú te puedes ir, pero eso no vulnera de que tú cometiste un ilícito. ¿Me entiendes? Un ilícito. Dañaste en este momento, estamos hablando de un patrimonio público. Incluso hay leyes que pueden agravar esa situación, porque no es lo mismo el daño a un bien privado, un bien particular, que a un bien público. Bien. Una vez que la persona no se fue a la fuga, tuvo el accidente, chocó con el poste. ¿Qué sucede después? ¿Se cumple la normativa? ¿Esa persona sí cancela la multa? Yosmar, tenemos que decir que lamentablemente nuestros promedios en pagos de multas son muy bajos. Es decir, no está todavía establecido un sistema adecuado en donde ciertamente si tú cometiste un delito o cometiste un ilícito civil, en este caso un daño, tú tengas que se te aperture ese procedimiento y te localice y te ubique. Es decir, en la ley está. En la ley está el mecanismo, está la estructura. Lo que no está es el cumplimiento, cómo debe hacerse. Es decir, nuestra Policía Nacional, nuestros cuerpos de tránsito, no tienen la posibilidad de poder manejar la información. En otros países tú puedes claramente que te pase una situación como esta y tú puedes claramente ver que te llega a tu casa. Tú te fuiste, no te preocupes, a los días te va a llegar una citación, te va a decir, señor, usted fue y chocó un poste y usted no ha reportado este daño, usted debe repararlo. Y si se te ocurre en esos países donde el nivel de desarrollo es importante, y si se te ocurre decir, no, mira, yo desconozco esto, yo lo choqué, darle la espalda a esta situación,
pues tranquilamente te van a traer las pruebas. Va a venir una cámara y te van a enseñar un video en el cual tú tuviste que, tú hiciste el daño y tienes que repararlo, ¿no? Entonces, si tuviéramos esos mecanismos, fuera muchísimo mejor y el Estado, de alguna manera, aprovecharía lo que sería el concepto de esas multas. Bien, uno de los usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter nos escribe: buenos días, quisiera saber cuando hay un choque, ¿por qué demora tanto un fiscal? Y si nunca llega, pasa hasta 3 horas o más. Ese es un gran problema, Diosmar. Ese es un gran problema. Lamentablemente, nuestros cuerpos policiales, instructores de tránsito, son cuerpos que carecen de personal, carecen de medios. Es decir, necesitan motos para llegar a tiempo, necesitan tener mayor cantidad de funcionarios especializados, porque acuérdate que la materia de tránsito es una materia muy técnica y muy especializada. Es decir, hay fórmulas adecuadas para tú poder saber si hubo un accidente donde hubo exceso de velocidad, donde hubo una infracción previa. Entonces, ¿qué pasa? No va a la par, no va a la par el parque de funcionarios y de herramientas para trabajo, como va el número de vehículos, motos y vehículos, aunque ambos son vehículos, el incremento que ha habido en el país. Señor Antonio, nos toca hacer una pausa, pero ya continuamos con más sobre este tema acá en Entre Noticias. Los invitamos a continuar participando con la etiqueta EN Tránsito. Ya regresamos.